Capítulo 11. Había intentado explicarle a Servo a dónde se dirigían. No tenía ni idea de si él la había entendido. Parecía carente de emoción alguna, aunque su interior se hallaba en estado de ebullición. Agarraba la correa del carruaje con ambas manos, unidas hasta el codo, por unas manoplas de cuero. Miraba por la ventana con la misma intensidad que había mostrado con las matemáticas. Fijaba la atención en cosas habituales, como almiares y ruedas hidráulicas, y las contemplaba al pasar como si fuesen enemigos dispuestos a lanzarse sobre el carruaje sin previo aviso. Era como una carga explosiva en movimiento, lista para estallar. Maddie iba frente a él y su padre y rezaba para que no explotase. Larkin viajaba en el tejadillo del carruaje demasiado lejos para ofrecer seguridad o ayuda. Tras embarcarse en la empresa de ayudar a Servo, Maddie tenía la sensación de que ya no era ella la que llevaba las riendas, de que todas aquellas pruebas y experimentos del doctor la habían superado. El duque, en las 2 semanas transcurridas desde la pelea, se había mostrado tan apagado que el primo Edward había decidido darle más libertad y dejarlo salir con Maddie en el carruaje. Ella, en su presencia, tenía que lograr que se comportase de forma más civilizada, pese a no ser ni una dama gentil ni noble, únicamente la sencilla Maddie Timms, pese a lo que tenían inmovilizado con aquellas manoplas, que como cualquiera podía apreciar estaban a punto de hacerle perder el control, pese a que cuando llegaron al lugar del primer relevo, una casa de postas muy concurrida, con el patio a rebosar de viajeros, caballos y palafreneros, él se hundió en el asiento y exhaló ruidosas bocanadas de aire entre dientes, negándose a abandonar el coche mientras le dirigía una mirada que reflejaba ira y terror, con la mandíbula rígida de vergüenza. Maddie cerró las cortinillas del carruaje. Cuando el primo Edward se acercó a la puerta, le comunicó que el duque no deseaba tomar un refrigerio en aquel lugar. Edward, que a veces se comportaba como un tonto, en esta ocasión mostró cierta sensibilidad al mirar hacia el rincón en penumbra que ocupaba Servo, silencioso y de mirada malévola. Fue como ver los ojos de un gato brillar en la oscuridad de un sótano iluminados por una linterna. «Nos detendremos más adelante», dijo el doctor. Maddie dejó salir el aire de sus pulmones. «En ese caso me quedaré aquí si tú te encargas de llevar a papá a tomar un té». Pararon en una aldea pequeña y antigua, escondida en una hondonada boscosa. Era mediodía. La calle estaba desierta, la taberna tranquila y oscura tras la puerta abierta. Maddie ayudó a su padre a bajar del coche y cuando se dio la vuelta se quedó sorprendida al ver que Servo, aunque entorpecido por las manoplas, se había levantado y parecía dispuesto a seguirlos. Rehusó la ayuda para descender. En la calle miró hacia la curva de la carretera. Las casitas de ladrillo y madera, con tejados inclinados de pizarra y jardines cercados, parecían combarse y amoldarse al contorno de la colina, y, en lugar de formar una hilera recta y moderna, daban la impresión de ser gotas de mezclas salpicadas al azar. Servo observó a Maddie, apretó la mandíbula y consiguió decir con esfuerzo: «Perdido». En absoluto, señor Christian», afirmó el primo Edward acercándose. «No tiene de qué preocuparse. Nos hemos alejado de la carretera principal, pero sabemos con exactitud dónde nos encontramos, se lo aseguro. Estamos en Chalfont-St. Giles». Servo resopló exasperado. «¿Perdido? No nos hemos perdido». «St. Giles», reflexionó en voz alta el señor Timms, como si tratase de recordar algo. «¡Perdido!», repitió el duque con énfasis. El primo Edward trató de tranquilizarlo. No estamos perdidos. Larkin, encárguese del duque. Tenga mucho cuidado, me preocupa su actitud». Servo se colocó a espaldas de Edward y le lanzó una mirada de desprecio. «Tozoquete», dijo con toda claridad, para después añadir: «¡Perdido!». «Encontraremos el camino», respondió el primo Edward sin inmutarse, y examinó a Servo con frialdad. «Me temo que pueda producirse un brote de locura. Los insultos y la falta de respeto son con frecuencia las primeras señales. Le dejaremos las manoplas puestas». «¿Quiere acompañarme, señor Christian?», preguntó Larkin, e hizo ademán de cogerlo del brazo. Servo se echó hacia atrás para evitar el roce,
y dirigió a Maddie una única mirada sombría, como si se sintiese traicionado, y a continuación se encaminó a la taberna con Larkins tras él, igual que un bulldog sigue a un pura sangre. Maddie se humedeció los labios. ¿Te apetece tomar una taza de té, papá? ¿Té? No, en absoluto. ¿Quieres que demos un paseo para tomar el aire, niña Maddie? Le resultó extraño oír el apelativo cariñoso que su padre le había puesto, pronunciado con tanta claridad y sin dificultades. De alguna forma la entonación tortuosa de Servaux le resultaba más familiar o cargada de significado. Era todo un ejercicio de voluntad con el solo propósito de pronunciar aquellas sílabas, lo que hacía que cada una de ellas cobrase importancia por sí misma. Tomó a su padre del brazo, sintiéndose todavía presa de la agitación. Caminaron un rato en silencio hasta que Maddie al fin exclamó: «Espero que no esté a punto de causar un alboroto». ¿Un alboroto? ¿El duque? Nunca le había contado la pelea en el patio. Se alisó el puño de la manga y pellizcó el borde con los dedos. Parecía un tanto nervioso. Quizá el primo Edward consienta que sea Larkin quien le haga compañía durante el viaje. ¿Estás asustada? La sorpresa de su padre hizo que Maddie se sintiese un poco avergonzada. Tú no lo conoces, papá. Cuando se pone fuera de sí, intimida, no es racional y tiene mucha fuerza. Yo lo encontré muy centrado, dijo el padre. Le llamó zoquete al primo Edward. ¡Papá! Él se detuvo y la apartó con una extraña sonrisa. ¿Dónde estamos? Hemos subido por una cuesta, ¿verdad? Hay una casita a la izquierda de ladrillo rojo con una chimenea que da a la calle y un jardín cubierto de parras. A ver, sí, es una casa más arriba. ¿Has estado aquí antes? En la chimenea ¿hay una placa? Maddie miró en aquella dirección. Pone Milton's Cottage. El padre no dijo nada. Ella titubeó y examinó la modesta casa de aldea. De repente comprendió y estalló en carcajadas. ¡Ay, no! Vaya, si es un zoquete. Y yo también. No nos hemos perdido, claro que no. Se puso a imitar la voz tranquilizadora del primo Edward cuando se dirigía al duque. No se preocupe, señor Christian. Sabemos con exactitud dónde estamos, señor Christian. En Chalfont St. Giles, el paraíso perdido. La casa misma donde Milton lo escribió. Tu madre y yo estuvimos aquí en una ocasión visitando a unos amigos, cuando tú eras un bebé. Qué ignorantes hemos debido de parecerle al duque. La expresión de su rostro cuando el primo Edward no cesaba de repetir que no nos habíamos perdido. ¡Ay, papá! Se mordió el labio mientras su risa se apagaba y le faltaba la voz. ¡Ay, papá! ¿Cómo odia lo que le ha sucedido? Te necesita, niña Maddie, dijo el padre y le cubrió la mano con la suya. Necesita de tu fe, aunque estés asustada. No pensé, no estaba segura. He rezado mucho. Antes lo veía con claridad, pero ahora... Cerró la boca con fuerza. Su padre guardó silencio. Me besó, papá. Qué ganas tenía de decirlo, pero no pudo hacerlo. Lo encontraría repulsivo y no se lo perdonaría. El duque era amigo suyo, y Maddie ni siquiera había tratado de evitarlo. Pensó que tal vez también se había adueñado de su persona, que le había empujado a mirar al duque y a ver el atractivo de su figura terrenal. Hacía tan solo unas semanas, una ministra había dicho en la asamblea, cuando para Maddie aún carecían de significado sus palabras, cuando apenas había estado escuchando, algo que ahora recordó con vivida precisión, como si Dios quisiera que no olvidase ni un detalle. Todos nuestros gozos, placeres y bienes, todo aquello que resulta deleitable para la carne, no es más que vanidad, y no acarrea más que tribulación. Debemos guardar silencio y negarnos a responder y a obedecer a la concupiscencia y al deseo carnal. Maddie no guardaba silencio. En su interior resonaba el clamor de la vanidad y el placer, del gozo y la tribulación. Se sentía infame y débil. Era una desconocida para sí misma. El miedo se apoderó de ella. No sé qué hacer, dijo exasperada. No lo sé. El padre levantó la cabeza y tras una pausa dijo con lentitud. ¿Tan difícil es, niña Maddie? No podía contárselo.
No podía. A mí me lo parece, dijo mirando la mano que el padre apoyaba en su brazo. Entonces, ¿preferirías que volviésemos a casa? Maddie pensó en esa posibilidad, en volver a la vida segura y tranquila que allí llevaba, en la que las únicas tentaciones que la asaltaban carecían de importancia, la facilidad para regañar a la criada y la frívola envidia de las jóvenes que tenían vestidos hermosos. Regresar a su hogar, dejarlo a merced de Larkins, del primo Edward y del señor Williams, abandonarlo al silencio, a las cadenas y a una celda de prisión. Preferiría marcharme, dijo, y con un gemido de desesperación añadió, pero no puedo hacerlo. El padre le dio unas palmaditas en la mano. Eres una buena chica, Maddie. No, papá, gritó, no lo soy. El hombre se limitó a sonreír como si todavía fuese una niña impulsiva. Pero Maddie lo sabía. No era buena. Estaba atada a la tierra, al diablo y a un hombre, y no era buena en absoluto. Al oscurecer llegaron a Londres. Tras un mes en el campo, los olores, las aglomeraciones de la ciudad enervaron a Maddie. El carruaje no aminoró la marcha, sino que rodó a lo largo de Hyde Park, hasta alcanzar Oxford Street, donde brillaban alegres las luces y reverberaban en la hilera de coches laqueados que aguardaban en el centro, mientras damas y caballeros entraban y salían de las tiendas. Una platería, un establecimiento de bebidas espirituosas, joyerías, comercios de telas y confiterías. Más de 1 kilómetro de mercancías y espectáculos. Todo ello iluminado, ilustrado para recreo de la vista. El duque lo vio pasar ante sus ojos. Y de vez en cuando miraba a Maddie con una mezcla de intensidad y sospecha, como si de alguna forma ella hubiese hecho surgir todo aquello por arte de magia. Maddie trató de explicárselo todo, de prepararlo para la vista oral, pero sabía que no tenía la más mínima idea de lo que aquello significaba. Lo adivinaba por la euforia controlada que veía en él. Creía que volvía a casa para quedarse. Cuando el carruaje abandonó Oxford Street y empezó a dar vueltas por las calles elegantes, Servo levantó los brazos maniatados hacia ella y dijo: ¡Fuera! El coche llegó a la plaza aristocrática. Maddie oyó los gritos de los lacayos y los esfuerzos para apartar a los peatones del camino. ¡Por favor! El ruego le llegó con dureza, pronunciado con un sonido explosivo que contrastaba con la petición. Fuera, criados de librea se arremolinaron cuando tras un crujido los vehículos se detuvieron ante la casa que dominaba la plaza. El edificio aislado destacaba de los demás por sus columnas coronadas por capiteles, corintios y la simetría de sus ventanas. No era muy distinto de la casa del duque en Belgrave Square, pero sí de mayor tamaño, y resultaba más frío por su perfección aislada y una entrada poco acogedora, separada de la calle por un único escalón. La puerta estaba abierta y permitía ver las luces del interior. Maddie vio a Calvin, el mayordomo, descender el escalón y quedarse a un lado. A continuación apareció la duquesa viuda, vestida de negro. Calvin le ayudó a bajar el escalón, y ella se apresuró a acercarse al carruaje del primo Edward. Maddie se inclinó y de un tirón llevó las manos de Servo a su regazo. En la penumbra luchó contra las ataduras de cuero. Acababa de desatarlas cuando su primo y la duquesa llegaron a la puerta del coche. Las manoplas cayeron al suelo en la oscuridad. Maddie de un puntapié las lanzó a un rincón. Emitió un sonido de gratitud, sin llegar a pronunciar una palabra inteligible. La luz de una linterna inundó el interior al abrirse la puerta, y se oyó la voz de la duquesa, que apagó el resto. ¡Cristian! Se detuvo como si no supiese cómo continuar, y fijó la mirada en él desde la acera. Dio un paso atrás, con un remolino de su falda negra. Uno de los lacayos se acercó cuando la dama cerró los ojos y se llevó la mano a la garganta. «No. Vete. No voy a derrumbarme», y abrió los ojos. «Fuera todos vosotros. Llamaréis la atención de la gente y alguien podría reconocerlo». Se volvió hacia el primo Edward e hizo un gesto, inclinando un pasaje junto a la casa. «Sigan hasta la parte de atrás. Lo introduciremos por allí». «No», dijo el duque. La madre lo miró tan sorprendida como si hubiese hablado uno de los lacayos.
Ella y Servaux apenas guardaban parecido alguno. El cabello de la duquesa cubierto de canas era rubio y no moreno, su piel tan clara que parecía pálida, su figura esbelta y mucho más delicada, en los ojos apenas un rastro de color azul de los de su hijo. Pero cuando la esperanza le iluminó el rostro, Madí vio en él la misma intensidad que despertaba en el duque la pasión por las matemáticas, el mismo ardor terco y concentrado cuando la duquesa se lanzó sobre la puerta del carruaje y se asió al borde. «Christian, estás...» Se interrumpió una vez más y miró al primo Edward. «Ha hecho progresos», dijo el doctor. «Creo que su excelencia se sentirá complacida». Servaux cogió su sombrero del asiento donde Maddy lo había dejado y le hizo señas a ella y a su padre para que bajasen. Maddy obedeció y ayudó a su padre a descender tras ella, mientras la duquesa los observaba sin pronunciar palabra. «Esta es la señorita Arquimedea Timms y su padre, el señor Timms, excelencia. La señorita Timms nos ha sido de gran ayuda con el duque. Hemos iniciado un tratamiento nuevo, del que le daré todos los detalles. Pero como puede apreciar, nuestro éxito habla por sí solo». La duquesa no prestaba la más mínima atención ni a Maddy ni a su padre. Estaba pendiente de la salida de su hijo del carruaje. Servaux dedicó una sonrisa seca a su madre e hizo una inclinación. No dijo nada. Se quedó junto al vehículo, esperando que alguien le indicase la dirección que tenía que seguir. Un estremecimiento pareció recorrer el cuerpo de la duquesa, que no apartaba la vista de él. Y de repente, sin poder reprimir los sollozos, se lanzó en brazos de su hijo y lo apretó contra sí. Durante un instante él se quedó inmóvil. Por encima del abrazo tembloroso de su madre, Maddy advirtió que estaba a punto de explotar al observar las emociones tempestuosas reflejadas en su rostro y las palabras que batallaban por salir de sus labios. Servaux apretó con fuerza el puño izquierdo. Su mirada tropezó con la de Maddy. Era tal la furia próxima a estallar que la joven no entendió cómo era posible que la madre no lo advirtiese. Él no tenía palabras con las que expresarse, solo podía utilizar la violencia, y violencia era lo que se cernía sobre aquella elegante plaza y vibrante a través de ella. Maddy se quedó paralizada de terror y le dirigió una súplica silenciosa con la mirada. Él cerró los ojos, tragó una larga bocanada de aire, levantó la mano derecha y la posó con cautela sobre la cabeza de la duquesa. Ella dio rienda suelta al llanto y lo abrazó con más fuerza. El momento de peligro parecía superado. Continuó acariciando con torpeza el cabello bien peinado de su madre, como un hombre que estuviese a merced de un niño presa del ansia y no supiese cómo reaccionar. Pero la mano izquierda seguía con el puño apretado, muestra palpable de su hostilidad silenciosa. La duquesa se apartó, elevó el rostro hacia él y le alisó el cuello con los dedos nerviosos. «Christian», cogió la mano de él al soltarse y la apretó contra el pecho. «Alabado sea Dios, he rezado tanto, es un milagro». «Son los progresos, excelencia», intervino el primo Edward. «Los progresos conseguidos gracias a un tratamiento científico. No obstante, aún no nos hemos recuperado por completo». «Es un milagro. Deberíamos ponernos de rodillas para dar gracias al cielo». Apretó la mano de su hijo. «Y tú más que nadie, Christian, a causa de tus pecados, da las gracias por el perdón y por haberlos expiados». Inclinó la cabeza para rezar. «Dios Todopoderoso, que nos otorgas la vida y nos la quitas, en cuya paciencia...» Servaux se soltó, se dio la vuelta y se alejó de ella, mientras Calvin de un salto mantenía la puerta abierta para que entrara. La madre terminó la plegaria con rapidez, moviendo en silencio los labios, y fue tras él. Desapareció en el iluminado vestíbulo con el primo Edward pisándole los talones. Calvin no se movió de la puerta y dijo: «¿Señorita Timms? ¿Señor Timms?» Tras entrar en el vestíbulo, hubo un momento en el que se encontró solo. Oyó unos pasos y se dio la vuelta esperando ver a Maddy, pero era su madre quien iba tras él y musitaba plegarias incomprensibles. Lo había olvidado. Apenas se había acordado de su madre hasta el momento en que se había echado a llorar en sus brazos en la calle, al darse cuenta de que debía de ser ella la que lo había dejado en manos del encierro y el gorila. En el vestíbulo volvía a apartarse de ella y luchó por recuperar el control mientras esperaba a niña Maddy. Tuvo la impresión de que el mundo había perdido el equilibrio, hasta que la figura gris de la joven del
Titú apareció en la puerta. Al verla se sintió capaz de seguir adelante. Subió por la escalera de caoba con la mano apoyada en el pasamanos. Aquella casa le pertenecía. Le pareció extraño e inquietante, pero justo. No tenía idea del tiempo transcurrido desde la última vez que había recorrido aquella escalera y aquel vestíbulo. Pero él era el dueño. Todos los que allí vivían dependían de su capricho. Hasta su madre habitaba en esa morada con su permiso. De repente pensó que quien no vivía allí era él. Ahora no. Lo que recordaba con claridad eran pocas lejanas en el tiempo. Las temporadas de fiestas en la ciudad, los bailes en honor de sus hermanas, los viajes al castillo de Cherbourg. Ahí era donde él vivía. Sintió una punzada de añoranza por la oscura silueta medieval, por las torres y chimeneas curvilíneas y el sinfín de estancias. Ahí era donde tenía que ir, ahora que era libre, a su hogar en el castillo de Cherbourg. 2 de sus hermanas esperaban en el salón. Christian se quedó en la puerta y las observó antes de que ellas advirtieran su presencia. Hablaban en voz baja y parecían nerviosas. Al oír el sonido de pasos en la escalera, se volvieron. Lo miraron como si no estuviese vivo, como si fuese transparente, un muerto viviente. Al ver la sorpresa reflejada en aquellos rostros, tuvo otra revelación. Supo lo que habían esperado ver. Un loco al que llevaban escaleras arriba para exhibirlo cubierto de cadenas. No era de sorprender que estuviesen nerviosas. Su madre lo tomó del brazo para ayudarlo a entrar al salón. Empezó a hablar a una velocidad tal que Christian se sintió abrumado. Clementia, al oír el nombre, lo recordó. Clem. Y junto a él le vino a la memoria el de Charlotte. Ambas abrieron los brazos y una tras otra lo besaron en la mejilla. Mangas abullonadas y encajes, manos gordezuelas que tomaron la suya y la acariciaron con suavidad antes de soltarla. Se sintió desconcertado. No tenía confianza en ellas, ni en aquellas repentinas sonrisas. Los vestidos le resultaban demasiado coloridos y recargados, los peinados exagerados con tantos bucles y rizos. Miró hacia atrás buscando de nuevo a Maddie, pero no vio más que al doctor de las sangrías, por lo que se dirigió hasta el rellano de la escalera. Estaba abajo en el vestíbulo, en compañía de su padre, todavía con la capa y el sombrero. Bajó hasta la mitad de la escalera y se detuvo. Cuando Maddie miró hacia arriba, él pronunció un sonido. Vio cómo la expresión del rostro de la joven cambiaba y sintió un enorme alivio al ver que su mano deshacía el lazo de la capa y que le murmuraba algo a Calvin cuando éste la recogió. Guió a su padre hasta el pie de la escalera. Christian no se movió y los esperó hasta que con lentitud llegaron hasta él. No quería intentar hablar delante de su familia ni de los sirvientes. Recorrió en silencio el perímetro del salón blanco y dorado mientras los demás conversaban. Aquella casa era de su agrado, todo era familiar y estaba en el lugar correspondiente. Las mesas de mármol de patas doradas, las sillas a juego, tapizadas en un verde intenso. Todo aquello tenía más años que él y ocupaba los mismos lugares que había ocupado toda su vida. De vez en cuando se daba la vuelta para asegurarse de que Maddie continuaba allí, porque los demás ni le dirigieron la palabra ni la invitaron a tomar asiento, ni a ella ni a su padre. Esa muestra de desconsideración lo enfureció. Clavó los ojos en Charlotte, queriendo que ella mostrase algo de cortesía, pero su hermana se limitó a mirarlo de pasada. Palideció y dio muestras de desconcierto. ¿Deberían permitírsele estar suelto?, oyó a Charlotte preguntar ansiosa al de las sangrías. Suelto, como si fuese un animal del zoológico al que hay que encerrar. Es mi casa, me pertenece, me pertenecéis. Vestidos, encajes, florituras, fideicomisos, todo. Conocí a aquellas 2. Eran las que necesitaban la firma del puño y letra de Christian para acceder a su participación en el capital. Era a ellas a las que tanto les gustaba recibir un generoso suplemento a las ganancias de sus maridos, cosa que se convertía en el trato con ellos en algo muy difícil y al borde del desastre. Christian se dio cuenta de que ellos no parecían estar dispuestos a aparecer en su primera noche en casa.
Sospechaba que aquella era la razón de que Clem y Charlotte se encontrasen allí, su asignación, y no sabía lo que iba a hacer cuando por fin se atreviesen a pedírsela. Todo lo anterior a la celda y al gorila estaba cubierto por la bruma. Era incapaz de recordar en qué trimestre del año se encontraban, ni si había dado o no los pasos necesarios para que recibiesen la asignación. Les dio la espalda y se puso de cara a la chimenea, en cuyo limpio hogar ardía el fuego. Le pediría ayuda a Maddie en cuanto a ellas se marchasen. ¿Te has enfadado con nosotras, Chris?, oyó que preguntaba Clementia en medio de un breve silencio. Se dio cuenta de que le estaba hablando. ¿Te has enfadado?, repitió. Christian miró a niña Maddie y, alejada de los demás, se acercó, cogió 2 sillas y las dispuso para los Timms. Colocó el par de asientos dorados con un golpe tal que no dejó lugar al equívoco. A continuación se encargó de guiar al señor Timms hasta el asiento. Cuando vio que Maddie titubeaba, se colocó tras la silla vacía y la zarandeó con el ceño fruncido. Ella bajó la mirada y tomó asiento. La familia lo miraba como si fuese un puzzle lleno de sorpresas. Clem empezó a hablar, pero cerró de golpe la boca al oír el familiar golpeteo de un bastón. Christian tenía el recuerdo de aquel sonido incrustado en la mente. Desde antes incluso de haber aprendido a hablar, anunciaba categórico la llegada de su tía Vesta. Una sonrisa irónica le cubrió el rostro y acercó otra silla para ella. Su favorita, una de estilo francés, sólida y pesada, tapizada de flores y pajarillos, con enormes brazos dorados y patas en forma de garras de dragón. El trono apropiado para una mujer que no tenía nada que envidiar al fabuloso animal. Tras acercarla a la chimenea, levantó la vista e hizo una reverencia cuando la dama apareció en el umbral con su imponente palidez, que contrastaba con el negro azabache de su vestimenta, muestra del perpetuo luto por su padre, su marido, su hermano, quién sabe si incluso por el propio Christian, que jamás había abandonado. En aquella casa se libraba una batalla constante entre el negro y el marfil, entre su madre y su tía. Ahora recordaba por qué él no vivía allí. «Tiene buen aspecto, Sherbo», anunció Lady de Merly, avanzando hacia él. Maddie la había reconocido al instante y no tuvo necesidad de presentación alguna para saber que era la autora de aquellas cartas mordaces y rigurosas que se guardaban en el expediente de Sherbo, en Blythe Hall, la dama que le había enviado aquellas prendas confeccionadas con esmero y que había entrado decidida en la casa de Belgrave Square la mañana en que ella era una simple espectadora. Después de que una de aquellas jóvenes vestidas a la moda acudiera en su ayuda entre un frufru de sedas, Lady de Merly se acomodó en la silla que Sherbo le ofrecía. Llevaba las cejas pintadas sobre la piel del color de los pétalos marchitos, los labios y las mejillas discretos, pero estas últimas claramente cubiertas de colorete. Levantó un dedo y dijo: «Tomaré un vaso de Burdeos». El duque inclinó el rostro a un lado y, tras un segundo de titubeo, alargó la mano y utilizó el cordón de la campanilla que colgaba junto a la chimenea. «Te sentará mal para la digestión, tía Betsa», advirtió la joven. Lady de Merly hizo caso omiso del consejo y se dirigió a Sherbo, quien se hallaba detrás de ella. «Acércate donde pueda verte, muchacho», indicó con un gesto y golpeó el suelo junto a sus pies. Christian le obedeció y ella lo examinó de arriba abajo. A Maddie le resultaba imposible imaginarse a un hombre más apuesto y elegante. Parecía como si fuese a un musical francés con la chalina de cazar. «¿Dónde está el sello?», inquirió Lady de Merly. «¡Ah!», exclamó el primo Edward, revolviendo en el bolsillo. «Lo he traído yo, milady. Me pareció mejor tenerlo bajo mi protección hasta llegar aquí». «Ya no es necesario que lo haga». El doctor se acercó a la dama entre reverencias serviles e impropias de un cuáquero. Le hizo entrega de una cajita. Ella se limitó a cogerla y entregársela a Sherbo. Maddie no sabía si el resto de los presentes percibía la sutil cautela con la que el duque actuaba. Aceptó la cajita y, al tenerla en la mano, la miró indeciso. Mientras Lady de Merly daba órdenes al criado, que acababa de aparecer en el umbral para que trajese el vino, Sherbo dirigió una mirada a Maddie.
De forma subrepticia, ella cerró la mano, como si escondiese un objeto, y dejó caer el puño a un lado de la falda. Servó apretó la cajita con los dedos, buscó el bolsillo de la levita para deslizarla en su interior, y con disimulo le dirigió una media sonrisa. «Tienes buen aspecto, Servó», volvió a decir Lady de Merly. «No tengo reparo alguno en confesar mi sorpresa. ¿Cuándo se ha obtenido este logro, doctor Timms? De su última carta deduje que apenas se habían hecho progresos». «Hemos iniciado una terapia innovadora, milady», contestó el primo Edward con entusiasmo, «y los éxitos obtenidos superan nuestras expectativas». «¿Innovadora?», le dirigió una mirada de sospecha. «¿En qué consiste?». «En la extensión natural de nuestro tratamiento moral y social. En Blythe Hall somos de la opinión de que un trato controlado entre ambos sexos puede resultar muy eficaz porque estimula el autocontrol. Si recuerda, milady, le hice una descripción cuando vine para llevar al paciente a Blythe Hall, pero por supuesto es necesario alcanzar un nivel mínimo de urbanidad antes de integrar a un paciente violento en un grupo más numeroso, como ya le comuniqué en su momento. Su excelencia no había mostrado aún semejante conducta, pues persistía en su actitud de resentimiento, sujeto a impredecibles ataques de locura. Sin embargo, se nos presentó una excelente oportunidad con la llegada de mi prima, la señorita Timms. Como no había duda de que se trataba de un joven de temperamento dulce, sin rastro de mácula en su fibra moral, tomé la decisión de asignarle el puesto de cuidadora principal del duque durante el día. Lo hice con la esperanza de que su compañía sirviera para fomentarle el autocontrol. Creo que estará de acuerdo conmigo en que este enfoque ha resultado muy beneficioso. El doctor luchaba por controlar su triunfo y mantener un tono profesional, pero no lograba ocultar la satisfacción que lo embargaba. Lady de Merly ni siquiera lo miró mientras hablaba, y cuando acabó se dedicó a observar a Servó durante un largo rato. Volvió a su imperiosa mirada hacia Maddie. «¿Es usted la señorita Timms?». Maddie se puso en pie. «Lo soy, y este es mi padre, John Timms. Siéntese». Maddie sintió que aquellos ojos oscuros, fijos en ella, al tomar asiento, mantuvo la mirada un punto por debajo de la de Lady de Merly, sin inclinarse como una criatura mundana, pero sin dar muestra alguna de faltarle al respeto. «La última vez que vi a mi sobrino», afirmó Lady de Merly, «no era más que una bestia bramadora. Estaba atado a una cama y tenía un corte en la mano que le llegaba al hueso por haber roto un cristal. Había roto el brazo de un lacayo al tratar de impedir que estrangulase a su cuñado. Se negaba a tomar alimentos, hablaba como un idiota, daba alaridos, aullaba. Era un animal, señorita Timms. El duque de Cherbourg era una bestia salvaje». Miró a Maddie fijamente. «Me gustaría que me explicase cómo lo ha logrado». Maddie levantó la mirada y la miró a los ojos. «No es ni una bestia salvaje ni una bestia», dijo con firmeza. Durante largo rato la dama no respondió. Después, con una mueca de ironía en los labios, declaró: «No puedo engañarla, señorita. A mí me convenció por completo». «Creo…». Maddie se interrumpió y dirigió una mirada rápida al primo Edward, quien no daba la impresión de estar muy contento con ella, pero tampoco le había prohibido expresar su opinión. «Creo que tiene la mente cuerda y que de idiota tiene tanto como tú o yo». Lady de Merly enarcó las cejas. «Una jovencita cuáquer altanera». «No es mi deseo mostrarme altanera, solo quiero ofrecerle una explicación. En mi época, señorita, a esa forma de dirigirse que usted utiliza la considerábamos una falta de respeto. Su primo no utiliza el tuteo para dirigirse a sus superiores». Maddie se limitó a mantener la mirada alta y al mismo nivel, y declinó que la arrastrasen a una discusión en defensa de la sencillez en el habla. Había conocido antes a damas ancianas como Lady de Merly, y nada le agradaría más a la dama que una discusión acalorada, que acabaría por convertir en una reprimenda. Maddie sentía afecto por ese tipo de damas. A veces pensaba que era posible que también ella acabase siendo así, que ahora solo mantenía el control por la negativa cariñosa de su padre a morder el anzuelo. El primo Edward frunció los labios como muestra de desagrado ante su conducta.
Y Maddie recordó su promesa de no utilizar el habla de los cuáqueros con extraños. Pero ya era demasiado tarde, y si ahora se rendía y pedía disculpas, Lady de Merly rebajaría la opinión que tenía de ella. Así que, dijo la anciana dama dirigiéndose al duque, la señorita Timms declara que estás cuerdo. Servaux se limitó a mirarla. Bueno, muchacho, ¿y tú qué opinas? Él volvió el rostro, con aquel gesto que utilizaba cuando estaba concentrado en algo y lo examinaba de forma oblicua. ¿Entiendes lo que te digo? Servaux, incómodo, miró a Maddie. No la mires a ella, es a ti a quien hablo. ¿Oyes lo que digo? El duque apretó los labios, hizo un único gesto de asentimiento breve con la cabeza y de inmediato se puso a examinar con detenimiento una mesita auxiliar, que sin duda alguna era digna de atención, ya que la superficie de mármol negro que la cubría, en lugar de hacerlo sobre unas simples patas, reposaba sobre dos enormes pájaros dorados con las alas desplegadas que parecían lanzar llamas por el pico. Habría sido el mueble más suntuoso que Maddie había visto en la vida, de no haber estado acompañado por otra exactamente igual al otro lado de la chimenea. Lady de Merly golpeó impaciente el suelo con el bastón y reprendió a su sobrino. No es el momento de hacer gala de tu tozudez, muchacho. Ya has disfrutado durante muchos años tratándonos a tu capricho. Has sido salvaje e inconsciente como un auténtico piel roja. Y ahora estás pagando por ello. Nadie podrá convencerme de que, de no ser un insensato, jamás te hubieras visto involucrado en un intercambio brutal de disparos, y muchísimo menos cuando tras el incidente despertaste en una casa de locos. La tensión que se advertía en la mandíbula del duque era lo único que revelaba que aquellas palabras iban dirigidas a él. Lady de Merly se acomodó en el asiento y con un suspiro de exasperación, joven inconsciente, miró a Maddie con ojos acusadores. ¿Qué clase de progreso es este? Quizás si hablases más despacio, aventuró Maddie. Usted afirmó que no era un idiota. Maddie se puso en pie. No más de lo que tú lo serías si estuvieses en China rodeada de chinos. Te entenderías si te mostrases paciente con él. Señorita Timms, mañana a las 10 tendrá que comparecer ante el Lord Canciller. He conseguido que lo haga en privado. No han convocado al jurado de momento. Lanzó una mirada fulminante a sus dos sobrinas. Pero los buitres son codiciosos. Le aconsejo que si no quiere que su preciado paciente sea declarado legalmente idiota, sea más flexible en su moralidad y emplee su temperamento con inteligencia para hacerle comprender el peligro al que se enfrenta. Sus palabras se apagaron en medio de un silencio atónito e incómodo. La puerta del servicio se abrió y entró un criado con el burdeos de Lady de Merly. Ella cogió el vaso de la bandeja y tomó un sorbo, sin apartar la vista de Servaux. A continuación, lo depositó sobre una mesita auxiliar y se levantó. La señorita Timms pasará aquí la noche. Los demás váyanse. La duquesa viuda se mostró horrorizada. Pero el doctor Timms empezó a decir. Lady de Merly le interrumpió con brusquedad. Según tengo entendido, disponen de alojamiento en el Gloucester, si no me equivoco. Sí, milady, confirmó el doctor, e hizo una inclinación que repitió. Quisiera hablar con el doctor, dijo la duquesa en tono plañidero. Me gustaría que me contara cómo le ha ido a Christian. Etty, querida, dijo Lady de Merly con sequedad. Si en el último cuarto de hora no has descubierto cómo le ha ido a Christian, no hay nada que el hombre pueda contarte que no pueda esperar hasta mañana. ¿Querrá venir a desayunar en nuestra compañía, doctor? A las 8 en punto. Será un honor para mí, milady. Llamaré al cuidador nocturno para que acueste al paciente, añadió el primo Edward. ¿Hay necesidad de eso, señorita Timms? Ante la mirada dictatorial de Lady de Merly, Maddie trató de encontrar la respuesta adecuada. Creo que podría ser una buena idea. Puede que así sea, pero me resulta un inconveniente tener un criado de más esta noche. Espero que pueda encargarse usted de la tarea. Miró al lacayo. Dígale a Pedoe que prepare una cama para la señorita Timms en el vestidor del duque. Maddie se quedó clavada en el suelo mientras Lady de Merly, que se encaminaba hacia la puerta entre golpes del bastón, se detuvo y se volvió a mirarla. Se ha ruborizado, joven. ¿No era usted enfermera? Sí, fue cuanto Maddie acertó a decir. Hasta que me demuestre lo contrario,
Christian no es más que un idiota. Encárguese de que esta noche no nos monte ninguna escena.